¿Se te hace familiar estos numeritos? Bueno, si es así, ponte cómodo y acompáñanos para mostrarte lo que fue nuestra visita en la icónica Viña Santa Rita. Hola a todos amigos del vino, nos encontramos acá en el tour en la Viña Santa Rita. ¿Qué te parece a ti? ¿Expectativas para este día? Que va a ser una experiencia inolvidable. Vamos a ver con qué nos sorprende. A eso de unos 40-45 kilómetros desde Santiago, en la comuna de Buin, Alto Jahuel, se ubica la Viña Santa Rita. Como tip te dejo el siguiente dato. Deberás tomar este desvío poquito pasado lo que es el zoológico Buin Zoo, y en un trayecto de camino no tan extenso ya se comenzará a avistar este tremendo y hermoso viñedo. Una vez aquí, te paso el dato que dentro de todo este terreno plantado lleno de viñedos y bodegas se encuentran dos viñas puntualmente. Obviamente la principal, que es la Viña Santa Rita, y además una filial que es la Viña Carmen. Una vez arribado a la viña, te encontrarás con este transporte totalmente gratuito que te guiará y llevará hacia el sector del turismo. Acá podrás encontrarte con el Museo Andino, cafetería, restaurante, casona principal y lo que nos importa el día de hoy, la oficina de turismo. Así que acompáñanos. Y para que tengas una referencia, nosotros elegimos el Tour Selección, que está a eso de unos 39.000 pesos chilenos. Acá ya nos encontramos nosotros en lo que es el Valle del Maipo. Acá en esta zona tenemos aproximadamente 500 hectáreas plantadas. Y la mayoría de la uva es uva de Cabernet Sauvignon, principalmente porque es la favorita de los chilenos. La cosecha comienza por lo general entre marzo y termina en mayo-junio más o menos. Y estos tanques pueden alojar aproximadamente entre 20.000 litros de vino los más pequeños hasta 40.000 litros de vino los más grandes. Okay. Y bueno, cuando comienza la cosecha, las primeras uvas en llegar acá y fermentarse finalmente son las uvas blancas, la uva verde. Todas las uvas pasan primero por una máquina que se llama despalilladora, y la despalilladora va a separar los granos de uva de sus residuos, ¿ya? Como por ejemplo de las hojas o de los tallos. Y una vez que están listos, estos granos de uva van a pasar por una prensa neumática, ¿ya? Que es como un tipo de globo gigante que se comienza a inflar lentamente y lentamente va aplastando las uvas, ¿ya? En el caso de la uva blanca solo utilizamos básicamente el jugo de la uva, y ese jugo se va hacia los tanques y comienza el proceso de fermentación, que básicamente cuando las levaduras naturales se activan y convierten el azúcar en alcohol, ¿ya? Para el agua blanca, por lo general, el proceso tiene una duración de 2 a 3 semanas y la temperatura de fermentación ronda por los 3 a 18 grados. Finalizado el proceso, yo voy a obtener un vino blanco joven. El proceso con la uva tinta es un poco diferente, porque con la uva tinta ahora vamos a hacer un contacto básicamente entre las pieles, las semillas y el jugo de la uva. Se hace como un proceso de maceración finalmente. Y de ese proceso voy a obtener como primer punto la pigmentación, ¿ya? El color de mi vino, y también los taninos, esta sensación seca o astringente. Finalmente el tanino es una molécula que nosotros obtenemos de la piel y de las semillas de la uva, por eso también el contacto. Y por lo general la fermentación del agua tinta suele durar entre 1 a 2 semanas y la temperatura de fermentación es de unos 25 a 30 grados. Finalizado el proceso voy a obtener un vino tinto joven. Okay. Y finalmente, después de este proceso de fermentación, cuando los enólogos escogen si es que el vino está listo para ser embotellado y salir a la venta, o si tienen que quedar algún tiempo en los barriles de roble francés. Claro, exacto. Bueno, finalmente es el enólogo el que decide cuánto tiempo están los vinos en los barriles, va a depender también de las categorías, pero si el vino está listo después del proceso de fermentación, se transporta mediante tuberías o mangueras hacia la planta de embotellamiento, porque están las bodegas conectadas, así que también es mucho más fácil el transporte, ¿ya? Bien.
Aquí estamos entonces la bodega más antigua de Santa Rita, la bodega número 1. Fue construida también en 1880 y se llama Calicanto, ¿no? Principalmente ese nombre por el tipo de construcción que se utilizaba bastante en esos años. El calicanto, bueno, hay que recordar, era una mezcla de arena, cal y caras de huevo. Eso era prácticamente como el cemento que unía los ladrillos en ese entonces y era una construcción bastante flexible. Y bueno, con la historia también de terremotos que tenemos en Chile nos funcionaba muy bien. Pero por causa del terremoto del año 2010 sufrimos daños dentro de la bodega, se cayeron esos dos pilares que se ven iluminados al centro y esos tuvieron que ser reconstruidos, reforzados en concreto. Nos encontramos acá en la bodega número 1 en Viña Santa Rita, que actualmente se utiliza con fines más decorativos de lo que fue en el pasado, ya que bueno, es declarada Patrimonio Nacional y como pueden ver ya estos barriles están vacíos y solamente se usan de manera decorativa. Sin embargo es impresionante, gigante, hermoso. Y acá se pueden producir entre 15.000 a 20.000 botellas por hora. Increíble. Bastante grande la producción. Gigante. Todos conectados por las tuberías, de hecho los vinos pasan por acá. Por las tuberías, sí. Sí. Pasan primero por esos filtros, todo eso que se ven ahí son filtros y después llegan al comienzo de la línea que está confirmada. Wow. Prácticamente un laboratorio. ¿Y en qué año más o menos como que comenzaron con full automatización? Más o menos 1980. El 80. Cuando llegó el Cuando último. llegó Ricardo Claro, él trajo la primera línea de Y ahí botellas en automático. paso a paso fue como quitando y Exacto. aumentando tecnología. Exacto, sí. Hoy en día tenemos 6 de estas mismas líneas de producción. De hecho, una hace espumante en latas. ¿Ya? Que Sí, también sí. se comercializa en Santa Rita. Así que una de esas produce el vino en lata. Tenemos las líneas también de los espumantes, que están en un área diferente. Ya. Y acá se embotella el vino. Esta es la bodega 120. Hoy es una colección de botellas antiguas. Tenemos aproximadamente 10.000 botellas de vino de guarda. Y son de los vinos más antiguos, pero también más caros de Santa Rita. Van a ver diferentes tipos de vinos, de diferentes años de cosecha. Al lado derecho tenemos vinos de Viña Carmen, al lado izquierdo Santa Rita mayoritariamente, sí. Pero son botellas que solo se utilizan para participar en competencias internacionales. Ya. Solo para concursos o festivales, así que no están a la venta. Wow, Casa Real del Casa 89. Real de 1989, sí. Acá tenemos las 3 últimas botellas de ese año, de esa cosecha. Y es porque antiguamente teníamos 25. Se tomaron 12 para participar en un concurso y obtuvieron un reconocimiento por la revista británica Decanter como vino leyenda. Wow. Me vino leyenda de acá de Latinoamérica. Increíble. Son mejores, no hay otros que son no tan buenos. Así que ahí se van como diferentes. Y Genial. acá tenemos las más antiguas de la colección. Casa Real del 93, del 90. Ahí está. De 1986. Wow. Miren, la voy a iluminar un momento porque quiero que vean la condición de estas botellas. No se debería hacer, pero miren. Acá hay varias botellas, pero la condición del corcho es diferente en cada una de ellas. Sí. Estas las mantenemos específicamente acá para mostrarle a nuestros turistas cómo identificar cuando un vino de guarda está en buen o en mal estado. Se puede hacer a través del corcho. ¿Qué quiere decir eso? Si el corcho está limpio, conservado, probablemente el vino sigue en buenas condiciones. Ahora, si ya el corcho está manchado con vino, picado, roto, probablemente el vino se oxidó. ¿Ya? No le llamamos vinagre, pero sí es muy similar al jerez. Está como ajerezado, Ya. como un tipo de licor suave. Sí, sí, sí. Así que finalmente, para mí el corcho sigue siendo un muy buen indicador. Por eso es que intentamos mantener la mayoría de las botellas sin la cápsula metálica, para chequear constantemente el estado del corcho. Y acá en la bodega 120, al final de estas nos encontraremos con una mini sala de cine, la cual ilustrativamente nos cuenta el porqué de este nombre o de esta emblemática etiqueta, que se remonta al 1818, en donde, tras la batalla de Cancha Rayada o de Rancagua, durante la independencia de Chile, doña Paula Jara Quemada, dueña actual en este momento del viñedo, ocultó, refugió y ayudó a curar a estos 120 soldados heridos de guerra, protegiéndolos de las tropas realistas. Y para ir finalizando nuestro tour, luego de este tremendo aporte histórico, damos paso a la cata de vinos. Esta cata constaba de 4 botellas, un vino blanco, 3 vinos tintos, además de comida para ir maridando cada uno de estos vinos. Lo interesante es que todos eran de valles enológicos diferentes que posee Viña Santa Rita alrededor del país.
Inclina la copa y vamos a ver que el color es casi transparente. Sí, total. De hecho, se puede ver muy bien a través de la copa. ¿Ya? Vamos a ver aquí como un amarillo pálido. Segundo vino se llama entonces Winemaker's Black. Tenemos acá un Carmener que proviene del Valle de Colchagua. Colchagua es esta región de Chile. Acá tenemos un vino que estuvo 18 meses en barriles de roble francés. Así que probablemente ahora vamos a sentir estos aromas más amaderados, más ahumados, tostados igualmente. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos 85% de Carmener. Tenemos 10% de Cabernet Sauvignon y un 5% de Cabernet Franc, ¿ya? ¿Sabes más o menos de qué tipo de barrica, si es segundo uso? Este estuvo en barricas de segundo uso. Esa es la copa, ese borde que es más clarito. Ese borde se llama ribete. Ahí vamos a ver como este color como más púrpura, más violeta, más rosado quizás. Ese color le llamamos rojo carmín o rojo carmesí. Ya finalizado nuestro tour, y como te comentaba desde un inicio, la Viña Santa Rita posee varios y amplios espacios para que disfrutes de una tarde agradable, y no solamente a través del vino, sino que también puedes disfrutar de su cafetería, restaurante o incluso sus jardines. Tuvimos el placer de compartir un momento agradable acá en la cafetería, donde puedes encontrarte con un tren muy antiguo, el cual en sus tiempos transportaba a los trabajadores hacia los viñedos y a las familias fundadoras a la zona de Wynn. Y desde aquí, pasando por el tremendo jardín de la viña, hago una pequeña pausa para decirte que por favor, si no estás suscrito, te suscribas, ya que esto nos ayuda un montón. Continuamos. Y a un costado del precioso jardín te encontrarás con la sala de venta de la viña. Allí encontrarás la producción de lo que es la Viña Santa Rita y Viña Carmen, además de algunos souvenirs, preciosa decoración, el infaltable 120 que todos conocemos, y como dato te entrego que podrás adquirir también vinos Malbec hechos en el país trasandino a través de filiales de la Viña Santa Rita. Y si quieres probar o conocer más vinos de la viña, puedes hacerlo allí en la sala de ventas comprando vinos por copa. Bueno amigos, y acá, desde la puerta del Museo Andino acá en Viña Santa Rita, despedimos este tour que espero que haya sido un agrado para ti.